Buenas, buenas. Vamos a hacer el cambio de aceite y filtro de la BMW F650 GS, modelo 2004. Como veremos, con la palanquita roja se quita el asiento de la moto. Las herramientas que vamos a utilizar para este cambio de aceite que vamos a tener, tenemos la cajita del filtro de aceite nueva, que vamos a aprovechar ya el cambio para cambiar también el filtro. Tenemos el aceite Castrol 1040, 4 tiempos para este modelo de motos. Tenemos los guantes para no ensuciarnos las manos, una llave, tenemos el destornillador Estrella, que me sirve para casi todos los tornillos que tiene esta moto. Tenemos una llave Allen y un nuevo tapón para el cárter. Una vez quitado el asiento de la moto, encontraremos las llaves propias de la moto que vienen de la casa, a donde dentro tenemos una llave de bujía que también nos sirve para abrir el tapón del aceite. Encaja perfectamente y lo giramos en el sentido contrario a la aguja del reloj. Ahora vamos a empezar a quitar los tornillos para desarmar el carenado de la moto. En el lado izquierdo del tanque vamos a encontrar 3 tornillos y tenemos que sacar los 4 tornillos del intermitente. Quitaremos el tapón del aceite para poder quitar esta parte de plástico. En mi caso voy a aprovechar una garrafa de agua donde le corto la parte de arriba, el tapón, que me va a servir de embudo para que guiar la caída del aceite adentro del recipiente. Dejaremos caer el aceite y empezaremos a desarmar el protector de la parte de abajo. Tiene 3 tornillos que los sacaremos, aunque quizá al principio nos cueste un poquito, por las vibraciones puede estar duro. Los sacamos los 3 para poder llegar al tapón del cárter. Para cuando hayamos de quitar el protector de la parte de abajo, seguramente el aceite ya ha terminado de salir del tanque que tiene en la parte superior. Como verán, la moto está inclinada hacia la izquierda para que caiga todo el aceite desde. Pasaremos a limpiarlo, que no quede ningún rastro de aceite, y volvemos a poner el tornillo que sirve de tapón. Ahora nos dirigimos a la parte de abajo de la moto, donde tendremos que sacar el tapón de cárter. El tapón que tiene ahora mismo puesto mi moto es de una llave de tubo de 24, que lo quitaremos y lo reemplazaremos ya que se ve un poco defectuoso y redondeado. Ahora pasaremos a quitar los tornillos para encontrar el filtro de aceite. Vamos a tener un taponcito que tiene un plástico exterior que también tenemos que sacar. El plástico 3 tornillos y el tapón del aceite 3 tornillos. ¡Hey! ¡Suscríbete! También he aprovechado la parte superior de la botella de agua para hacerla de embudo y desviar la caída del aceite.
Tenemos que limpiar muy bien toda la superficie para que quede bien limpio, no queden rastros de aceite antiguo ni ningún residuo que se haya juntado en el filtro. Ahora colocamos el filtro nuevo que hemos comprado, que lo hemos conseguido por alrededor de 4 o 5 euros por internet. Una vez perfectamente limpio y colocado el nuevo filtro de aceite, empezamos a poner la tapa, sus 3 tornillos. Recordemos que en el lado derecho tenemos el tornillo más gordito, con una cabeza más brillante. Luego ponemos los 3 tornillos del tapón donde se encuentra la cadena y ya pasamos si ha terminado de caer el aceite en la parte de abajo del cárter. El tapón nuevo que he comprado es un tapón de aluminio, así que voy a tener que tener mucha precaución a la hora de ajustarlo, ya que el aluminio es un material flexible y puede que se deforme si lo ajusto demasiado. Tanto así que alguna vez a alguno se le puede haber roto un cárter ajustando el tornillo de tapón. Volvemos a poner el protector en la parte de abajo. En el caso de este modelo de moto 2004 BMW F650 GS nos toca poner 2 litros 300 y en el caso que cambiemos el filtro 2 litros y medio. Por favor suscríbete, no te olvides. Hasta luego, si te ha gustado el video, apóyame, dale un like, gracias.